En este video vamos a ver cómo calcular la cantidad de proyectores para un área deportiva. El procedimiento, como en los otros casos, lo vamos a hacer basados en un ejemplo. ¿Sí? Aquí vamos a tomar para el valor de iluminación una cancha de hockey, ¿sí? Que se va a iluminar desde la periferia. La diferencia con otro tipo de proyectos es que aquí los postes tienen que quedar afuera del área de juego y a veces dejar reservado un espacio. Entonces tenemos una cancha que mide 92 metros de largo. Aquí lo que cuenta es el área de juego. Podemos tener más espacio, por ejemplo aquí para las porterías o en canchas donde hay pistas alrededor, etc. Y el ancho tendríamos 50 metros de ancho. En total nos va a dar un área de 4.600 metros cuadrados, la que pretendemos iluminar. Igual que en los otros casos, tenemos que seleccionar el nivel de iluminación. Ahora necesitamos una tabla donde nos dé el nivel de iluminación para áreas deportivas. Igual en los manuales generalmente aparecen luego en iluminación de exteriores, aunque hay áreas deportivas también que pueden ser para interior. En las áreas deportivas el nivel de iluminación depende del tipo de deporte que se vaya a jugar y también depende del nivel de juego. Es decir, si se hace un deporte recreacional solo por diversión o si es un deporte ya en un nivel profesional donde se juega para una liga. Es decir, si es una cascarita o es un fútbol de primera división, igual para todos los deportes. Por ejemplo, aquí vemos que el fútbol tiene clase 1, que son para canchas de más de 30 metros, ¿sí? Entre la línea de banda más cercana a la fila más alejada de espectadores. Aquí este es el criterio para la de fútbol. Y pues aquí nos pide 1000 luxes. O la clase 5, que es sin asientos, ¿sí? Es decir, el puro espacio de juego que nos pide 100 luxes. Y esto pues nos va dando también la categoría. Por ejemplo, en el hockey sobre hielo, que es la que vamos a tomar como ejemplo, aquí nos da otra medida de cancha. Nos marca, por ejemplo, si es un hockey profesional, pues deben de ser 500 luxes. La distinción de detalles es más importante. Si es recreacional, entonces solo son 100 luxes. En este caso lo vamos a jugar a diseñar para amateur, que son 200 luxes. Y este va a ser nuestro nivel de iluminancia para el diseño. El segundo punto es determinar la ubicación de los proyectores, donde vamos a poner los grupos de proyectores. Entonces, por ejemplo, bueno, esta está en el manualito de Viacom. Viene una cancha de tenis y aquí tenemos este punto. Estos puntos son los postes. Entonces aquí sugieren que para una cancha de tenis pongamos 6 proyectores, ¿sí? Ya sea sencilla o esta donde tiene doble cancha. Y bueno, aquí vienen las medidas de la cancha. De este lado nosotros vemos aquí en esta imagen, aquí tenemos un poste. Este poste, si se fijan, se alcanza a apreciar que tiene unos 6 proyectores. Pues está aquí en los límites. Aquí está el otro poste justo en el límite de la malla y hay un espacio entre la cancha y el poste. En esta otra imagen está el área de juego y los postes están aquí atrásito del jardín. Entonces ahí siempre vamos a tener una distancia entre el área de juego y el poste. Y aquí pues se aprovecha el poste
para iluminar hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿verdad? Derecha e izquierda. Y bueno, aquí se tiene, son varias canchas, tenemos varios grupos de postes. Entonces estas son sugerencias para tenis. Por ejemplo, para béisbol, sí, tenemos que buscar cuáles son las sugerencias ideales. En el manualito de Viacom viene un poste A1, un poste B1, un poste C1, un poste C2, un poste C3, que son los del lado del campo, 4 postes, y hacia el lado del home son 2, y aquí está otro poste A2 y un poste B2. Y bueno, ahí en el manual vienen indicadas cuáles son las distancias recomendadas para la localización. Si nosotros vemos aquí en la imagen de la izquierda, en este caso es un área más grande, la de béisbol, entonces aquí se puede apreciar que hay una gran cantidad de proyectores. ¿Sí? Estos son los dos que están hacia la parte de atrás, que más o menos serían acá el C2 y el C3. Luego aparece otro por aquí que sería pues el C1 o el C4. Aquí así apenas se ve el otro. Y acá tenemos los 4 que están del lado del área de home. Entonces a cada proyector le va a tocar cubrir un área de juego. Y aquí en esta imagen pues vemos los 4, 6, 8 encendidos. Fútbol, soccer, pues dependiendo del tipo de estadio, va a ser la localización de proyectores. Igual pueden estar en postes, aquí están unos más cercanos hacia las esquinas. Siempre van, por lo general, al lado de la cancha, en lo que son las bandas. No hay postes en el lado de las porterías. ¿Por qué? Porque le quedaría la luz de frente al que va corriendo a meter gol, o le quedarían de frente a este portero. Entonces no hay lámparas, en este caso en las bandas. Esa localización que proponen los diferentes profesionales está basado en eso, principalmente en evitar deslumbramiento. Y aquí en las imágenes tenemos, esta pues, está iluminada por postes, tenemos un poste acá cerca de la esquina, tenemos aquí otro grupo de reflectores en la otra esquina. Aquí están usando las esquinas, prácticamente las 4 esquinas. Este otro estadio de aquí abajo tiene iluminado en los lados de la banda igual, pero como tiene un área que está ligeramente techada para las zonas que dan con sombra, entonces aquí en lugar de agruparlos en renglones y columnas, pues son dos líneas de postes, perdón, de proyectores del lado izquierdo y otras líneas del lado derecho. Entonces también pueden acomodarse alineados a lo largo del campo. Aquí está otra imagen de soccer. Aquí pues se pueden ver que son unos 26, 28 proyectores. ¿Sí? De hecho aquí están soportados ya inclusive sobre una torre. La estructura para el soporte de los proyectores debe ser suficiente para el peso. El que viene aquí en el ejemplo pesa alrededor de 50 kilos, entonces si tenemos 10, pues ya es media tonelada la que debe soportar la estructura. Y en este otro tenemos aquí 2 líneas laterales, únicamente para la iluminación de todo el campo. Obviamente algunos están girados en diferentes ángulos para obtener el nivel de iluminación. Todos los cálculos se hacen sobre el área de juego y bueno, como la iluminación pues va a abrir hacia otras áreas, pues con esta misma se quedan iluminadas en general lo que son las escaleras. Y habrá parte de luz que cae por acá. Y así el cálculo se tiene que enfocar al área de juego. Y lo demás, pues con lo que nos dé es una buena iluminación. Entonces vamos a ver, el primer paso es determinar las características del proyector.
¿Cómo lo vamos a seleccionar? Tendríamos dos criterios. Uno sería la distancia de proyección y el otro sería el ángulo de apertura. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es a qué altura se tienen que poner los proyectores para poder iluminar el área. Entonces aquí tenemos el área de juego, que sería el ancho de la cancha. ¿Sí? Si veíamos anteriormente, las luminarias van en los lados, entonces este es el ancho del área de juego y esta sería la distancia que hay entre la cancha y la localización de los postes, la vamos a llamar D en el resto del cálculo. Aquí hay una sugerencia donde el proyector debe estar apuntando aproximadamente hacia 1/3 del área de la cancha. Con esta área más o menos nos va a dar el mismo ángulo abajo que arriba respecto a este punto. ¿Sí? De la cobertura del proyector. Y entonces, pues por trigonometría, aquí tendríamos la distancia D más la distancia X, estas dos distancias. Nos darían la distancia total desde la localización del poste hasta el punto de 1/3 del área de juego. En este caso, el área de juego tiene un ancho de 50 metros, por 1/3 nos da 16 metros. Sumados, tenemos 30, la tangente de 30 y nos da una altura mínima de 21.6 metros. Ya de aquí hacia adelante podríamos poner los postes. En este caso pues la dejamos en el límite de 21. ¿Sí? Aquí tenemos el 21 y pues aquí nos va a dar este ángulo con respecto a esta parte. Entonces lo primero, ver a qué altura se van a poner. Naturalmente, si es un grupo de proyectores, pues habrá, como esta es la altura mínima, entonces los demás los pondríamos de aquí para arriba. Y habrá otros que tengan una altura ligeramente mayor. Ahora seguimos con los ángulos de inclinación. En este caso todo lo obtenemos con la función tangente por comodidad, pero igual pueden usar otra función trigonométrica. Entonces el ángulo entre el poste y este punto, ya definida la altura en 21, pues nos debe dar un poquito. Aquí teníamos 30 grados, entonces acá nos debe de dar pues el resto, ¿no? 60. Como varía un poquito la altura, pues aquí nos da un ángulo de 60.19 para alfa 1, que sería el ángulo del centro del haz del proyector. ¿Sí? Nosotros en los proyectores pues vamos a tener aquí la curva. ¿Sí? Y esta línea sería el centro. El centro que está apuntando hacia 1/3 de la cancha. Luego de ahí para abajo, entonces lo que alcanza a cubrir el proyector va a estar determinado con alfa 2. Entonces alfa 1 va a ser la D más la X entre la altura definida y en este caso nos dio 60. El ángulo 2 solo va a ser la D, la distancia D, la altura, sacamos la función, la misma tangente y nos da que aquí tenemos 43 grados. Si resto el ángulo entre alfa 1, que es el centro del proyector, y alfa 2, obtengo un ángulo 3. Este ángulo alfa 3 es lo que abarcaría de aquí abajo hacia acá el proyector, de su posición hacia abajo. Es decir, que la luz que salga en estas direcciones va a quedar fuera del campo de juego. Lo mismo para el lado del eje hacia el lado derecho de la pantalla. Calculamos el ángulo alfa 4, que sería la distancia más todo el ancho de la cancha o del terreno de juego. Entonces nos daría 20 más 50 entre 21 y nos da un ángulo de 73 grados. Y de la misma forma, si restamos al alfa 4 el alfa 1, nos daría este angulito que es el alfa 5. Y en este caso nos da un ángulo de 13 grados. Quiere decir que del centro del proyector hacia abajo vamos a cubrir 16 grados y del centro del proyector hacia arriba va a cubrir 13 grados. Y la luz que salga
hacia esa dirección, en ese sentido, es la que va a caer en el área de juego. Y bueno, aquí lo tenemos en resumen. El área total de cobertura B del proyector se obtiene con las dos alfas que calculamos, que es la 3 y la 5, y nos dice que este nos va a cubrir, o en esa altura tiene una visión para la cancha de casi 30 grados. Entonces, si buscamos un proyector en las categorías, de acuerdo a la tabla de cobertura, un NEMA 3 debe estar entre los 29 y 46 grados. Quiere decir que por el ángulo de cobertura en la cancha, este proyector NEMA 3 sería apropiado. Y bueno, aquí también nos dice que alcanza una distancia de proyección de 53 a 61 metros. Normalmente pues tenemos que elegir entre utilizar el ángulo o la distancia de proyección. ¿Cuál sería nuestra distancia de proyección? Si vemos aquí la figura, tenemos desde el poste hasta el punto donde incide en el terreno de acuerdo a la inclinación del proyector, tenemos 20 más 16, son los 36 metros al cuadrado, más la altura 21 metros, nos da una distancia de proyección de 42.25 metros. Entonces, si lo escogemos únicamente por la distancia de proyección, nos va a dar de 32 a 44 metros. Lo recomendado es uno de NEMA 5. Pero si yo veo aquí la apertura de un NEMA 5 está entre 70 y 100 grados, es decir, que la luz que produce este va a ir más o menos, va a estar mucho más abierta, ¿sí? Hasta un poquito más de 90 grados. Entonces una gran cantidad de luz va a caer afuera de la cancha. Y eso pues me va a llevar a ocupar una mayor cantidad de reflectores. Ahorita en el ejemplo nos vamos a ir con el NEMA 3 seleccionado por el ángulo de apertura. Entonces tenemos que buscar en la categoría igual de exteriores, en la clasificación proyectores o floodlighting, un proyector que tenga una potencia adecuada para la altura, ¿sí? Y que tenga la NEMA que corresponde. Los diseños para este tipo de áreas, por ejemplo aquí está esta marca, pues tienen diferente clasificación, o sea, las diferentes categorías. Entonces aquí en este caso escogemos una de 5000 K de temperatura de color para que sea una luz blanca o luz de día. Y escogemos la NEMA, en este caso que nos marca de 3×3. Nos dice que tiene una lámpara de 45.211.5 lúmenes y está el cálculo de manera que tiene una alta eficiencia, nos marca 100%. Y esta es la curva, es una luminaria de un haz simétrico y cerrado. Y aquí vienen los porcentajes de luz. Esta sería su imagen. Ahora necesitamos obtener la hoja de especificaciones para continuar con el diseño. Este fabricante, bueno, aquí es de la familia que está aquí. Buscamos la página y podemos buscar el modelo, que es el TPS-3, y descargamos la ficha técnica. De aquí nos aparece el modelo, su descripción, y del archivo PDF, si lo descargan, entonces van a poder obtener la iluminación de diseño, ¿sí? Bueno, aquí nos dice que la información está basada en 4000K. Los de 5000K dan un poquito más de iluminación, que son los que veíamos en la ficha fotométrica de la lámpara, y nos dan 45.211 lúmenes. Estos de 4000 dan un poquito menos iluminación. Ahora aquí viene el factor del mantenimiento de lúmenes de la lámpara. Bueno, nos dice que a 0, estando nueva la lámpara,
el factor de mantenimiento nos va a dar 1, pero normalmente vamos a utilizar 1 dependiendo de la vida útil, por lo menos a la mitad, que en este caso son 50.000 horas, y tomamos el punto 85. Entonces el factor de depreciación de la luz de la lámpara lo vamos a tomar de la ficha técnica en punto 85. Ahora vamos a obtener el coeficiente de utilización, que es una de las partes más complejas en este tipo de proyectos. La forma que se hace aquí es una propuesta. Ahí en algunas referencias o en otros libros y otros autores usan otros métodos o utilizan otras cartas o información fotométrica con métodos diferentes. Nosotros aquí ya habíamos calculado el ángulo hacia abajo, o sea, del centro del proyector hacia abajo y de la dirección del proyector hacia arriba, y veíamos que nos daban 15 y 13.11. Eso nos da una apertura de casi los 30 grados. Entonces, 10 grados, el proyector, obtenemos la tabla de lúmenes por zona. ¿Sí? Obtenemos la tabla de lúmenes por zona y vemos que para los 10 grados son 13.217.5 lúmenes, que son los que pondríamos aquí, 13.217.5 lúmenes. Y de 10 a 20 grados, ¿sí? Bueno, estos están repartidos. Vamos a tomar en cuenta únicamente lo del ángulo más amplio, que son 6.59, y en total nos va a dar 21.000 lúmenes. No es muy preciso el método, pero sí nos da una buena aproximación, porque realmente yo tengo o voy a tener una gran cantidad de proyectores, y como vemos aquí en esta imagen, este proyector visto en el otro sentido, pues aquí esta línea es la que está abajo de 16 grados y esta línea es la de 13 grados. Es decir, esos 30 grados están a lo ancho del terreno. Y la luz que cae afuera, esta es la elipse que forma, pues esta ya no entra en la iluminación. Por eso solo estamos tomando aquí los primeros 20 grados, dado que nomás agarramos una parte. Pero, por ejemplo, los proyectores que van orientados hacia las orillas, una gran cantidad de luz, todo esto cae afuera de la cancha. Entonces realmente se aprovecha muy poco, ¿sí? Tendríamos que tener calculada el valor de las elipses, ¿sí?, para poder sacar, pero no lo tenemos porque no sabemos cuántos proyectores vamos a poner. Entonces, pues es una forma de aproximar. También podría haber aproximado con los 30 grados completos. Entonces, todo eso lo dividimos entre el flujo nominal de la lámpara, que es de 45.211, y para este caso me da 0.46 el coeficiente de utilización. Ahora vamos a determinar el factor de pérdida de luz. Aquí es igual que en otros métodos. De la ficha técnica vimos ahorita que la luminaria nos va a dar un 0.85. En un área deportiva para un ambiente limpio con mantenimiento cada 5 años, cambiamos el mantenimiento, nos dice la calculadora que es de 0.85. Multiplicando el 0.85 por el 0.85 nos da el 0.72 del factor de mantenimiento de lúmenes. Ahora calculamos cuántos proyectores necesitamos. Usamos la misma fórmula, dado que tenemos el área,
la iluminación, el flujo del proyector, que tiene una lámpara, tenemos nuestro coeficiente de utilización y el factor de pérdida de luz. Sustituimos y hacemos la operación y esto nos da un valor de 60.43 proyectores. Como tenemos 4 puntos o 4 postes, los dividimos y nos da 15.1. Redondeamos al inmediato superior y nos da 16 por 4, que son 64 proyectores los que se van a colocar. 16 en cada poste. Una vez que ya tenemos eso definido, entonces vamos a hacer la distribución. Igual del archivo técnico obtenemos las dimensiones de la lámpara para ver qué tan separadas tenemos que colocarlas. Vemos que este proyector tiene un diámetro de 21 pulgadas y tiene en milímetros son 53 milímetros. Aquí está dibujado el proyector viendo de frente el poste con los proyectores. Como estos se van a girar para poder dar la inclinación y pues no van volteados hacia enfrente, sino van un poquito orientados hacia abajo para que dé los 60 grados respecto de la vertical. Entonces pues tenemos que dejar aquí buen espacio. Si están pegados, pues al momento de girarlos van a chocar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Asignamos, ya viendo este diámetro y que nos quede un espacio, asignamos 90 centímetros. Y tenemos el arreglo de 4 proyectores por renglón y ponemos 4 renglones. Ahora, el terreno se tiene que dividir en áreas, donde cada área la tiene que cubrir un poste. Entonces, como aquí usamos 4 postes, 2 arriba y 2 aquí abajo, entonces el terreno lo partimos en 4 y entonces este poste se va a encargar, digamos, de esta área, o al menos aquí es donde lo vamos a orientar. Este poste en esta área, este poste para esta área y este poste para esta zona. ¿Sí? Entonces, ese poste va a tener como un ángulo de visión entre los dos límites de la zona que les tocó a cada uno. Como todos son iguales, pues realmente este es el espejo del otro, este es espejo de este, o los de arriba con los de abajo. Entonces, con que calculemos uno, de ahí podemos generar el resto de ángulos. Entonces tenemos aquí la distancia, que era la de separación, que era la D, que es del terreno hacia atrás a donde está el poste. El poste quedó a 15 metros de la orilla del terreno, y entonces el ancho del terreno son 92 metros. Los repartimos a la mitad, serían 46 metros de aquí a aquí. Entonces, si le restamos los 15, nos da los otros 31 metros. Y sacamos estos ángulos Y1 y Y2, que serían los 15 metros con la distancia de 20 metros. Nos da que para ese lado son 36 grados. O sea, de aquí hacia acá tenemos los 36.8 grados. Y restamos 46 menos 15 entre 20, tangente inversa, nos da 57 grados. De aquí hacia este lado tenemos los 57 grados. Y la cobertura total, lo que va a ver este reflector del campo de juego son los 94.04 grados. Es donde tienen que estar repartidos los 16 proyectores, independientemente del renglón donde se encuentre. Tenemos aquí las 16 líneas, cada una representa uno de los proyectores que van a estar acá en el poste. Entonces,
dijimos que tienen que repartirse entre 94.04 grados. Quiere decir que cada espacio entre proyectores será de 5.8 grados. En los extremos podemos dejar 2.9 grados o algunos lo hacen con 0 grados, entonces este quedaría hasta la orilla y los espacios se dividirían entre 15 y este quedarían en las orillas. Yo lo dejé así para luego al momento de simular pues hace uno un acomodo, pero aquí la otra opción sería sacar YP igual a 94.04 entre 16 menos 1 y entonces este ángulo nos daría un poquito más abiertos todos los proyectores. Entonces, bueno, este ángulo depende es una referencia, entonces nosotros vamos a tomar el 0 del centro del poste hacia enfrente para este caso. El que está acá arriba, si este es 0, acá sería 90, entonces hacia abajo sería 180. Habría que hacer la suma de 180 a todos los ángulos. Entonces lo obtenemos como el ángulo Y1 que habíamos sacado en 36 grados, negativo porque el Y1 estaba hacia acá. Hacia este lado tenemos el Y1. Le sumamos los 2.9 que vamos a dejar en la orilla y nos da 33. Y aquí en la derecha, bueno, yo los acomodé así. Este es el menos 33 para el superior. Me fui hacia el lado derecho, pero pueden haberlo hecho por columnas la asignación del ángulo. El número 2 pues va a ser la posición del 1, que en este caso son los 33, que son estos mismos. Y le vamos sumando el espaciamiento entre cada proyector, que son 5.84, y entonces en este me da 28. Y así sucesivamente. Para la posición del 3 va a ser la del 2, más el espacio entre proyectores, que me va a dar 22 negativos. Bueno, acá menos 22. Para el 4, pues va a depender del 3 más el espacio entre proyectores y me va a dar 16.30. Y así vamos a continuar aquí con los otros 12 proyectores. Siempre vamos a tener el proyector, va a ser igual a la posición del proyector anterior más el ángulo. Para terminar aquí con el número 16.